Hola, buenas tardes con todos. ¿Sí me escuchan, Wilson? Afirmativo, buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Perfecto. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos ustedes por este tiempo, para este importante webinar que es acerca de la fractura hidráulica en la cuenca oriente de Ecuador. Eh, este webinar se desarrolló con el objetivo de dar a conocer el Petrotest que va a realizar de manera virtual en las fechas del 14 a 15 de marzo. Por tal razón, en nuestra planificación llevamos a cabo este webinar de igual manera para que todos los participantes y toda la comunidad de SP Ecuador eh, tengan este conocimiento adicional, aparte de todos los que adquieren en las aulas, ¿no? Entonces, esto de aquí les permite de alguna manera pulir todas esas ideas o implementarlas quizás en sus casos de estudio de la universidad, ¿no? Bueno, antes que nada, me gustaría darles a conocer de quién es nuestro ponente el día de hoy. En este caso es Wilson Padilla. Bueno, voy a dar lectura acerca de su perfil profesional. Él es un ingeniero en petróleos por la Facultad de Ingeniería y Geología de Petróleos de la Escuela Politécnica Nacional. También posee un diplomado en lo que es en alta gerencia de la Facultad de Ciencias Administrativas y Financieras de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También posee una trayectoria de alrededor de 10 años en la cual ha desempeñado sus labores relacionadas a la actividad hidrocarburífera en instituciones públicas y privadas del país. Entre sus principales funciones se ha desempeñado y se ha destacado por haber sido ingeniero de operaciones, ingeniero de reservorios y de igual manera superintendente de operaciones. También ha sido gerente activo en lo que es Petroamazonas y Petroecuador y actualmente se desempeña como Tech Sales Advisor en la empresa internacional Halliburton. Bienvenido, Wilson. Te cedo el espacio para que puedas dar a conocer este importante tema, ¿no? De lo que es el fracturamiento hidráulico en la cuenca oriente y de igual manera todos los temas relacionados a ello, ¿no? Bienvenido, Wilson. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Primeramente, permítame agradecer esta oportunidad de compartir varias láminas de una ponencia con ustedes la tarde, a la SPE, a todos los capítulos estudiantiles que forman la SPE Ecuador y a la SP Ecuador, por abrir las puertas y hacer estos espacios de comunicación, de intercambio de conocimiento, básicamente de compartir lo que está haciendo la industria con la academia y a su vez retroalimentarnos de la academia. Es decir, ustedes son parte importante de toda la industria y hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde vamos. Así que muchísimas gracias la oportunidad. Muchísimas gracias, Máximo. Como ya lo mencionaste, vamos a ver un poquito el tema de fractura hidráulica en la cuenca oriente. Básicamente vamos a ver qué estamos haciendo, cómo va el diseño, hacer una pequeña introducción. Vamos a ver algunos casos y en la parte académica, pues vamos a dejarlo bastante claro qué estamos haciendo y plantearnos algunos desafíos de hacia dónde vamos como Ecuador en estos términos. Para iniciar, como Halliburton, pues siempre nos gusta iniciar cualquier ponencia con un momento de valor, un momento de seguridad, llamando todos hacia la reflexión. Durante los últimos días, pues hemos escuchado noticias lamentables dentro de la industria. Es así que el momento de valor y seguridad sobre el cual hemos decidido trabajar esta tarde es las condiciones seguras en el área de trabajo. Todos estamos en un área de trabajo, todos tenemos una sección o un lugar donde trabajamos, nos desempeñamos y debemos asegurar que las condiciones en las cuales estamos ejecutando este trabajo sea con la menor cantidad de riesgos posibles. Es decir, debemos minimizar, reducir estos riesgos si no nos es posible eliminarlos por completo. Es así que se pueden aplicar todo lo que hemos visto, controles de ingeniería, señalización, tipos de almacenamiento, procedimientos para levantar cargas, verificar el uso del equipo de protección personal, la caída de objetos, diferentes normas como
están las normas 5S, un tema de organización y limpieza, es decir, diferentes técnicas, diferentes procedimientos a fin de que las condiciones sobre las cuales estamos ejerciendo nuestro trabajo sean seguras y se reduzca todos los riesgos, ya sean de calidad, es decir, que lo que entreguemos esté mal, y mucho más si se tratan riesgos asociados ya a la salud y en algunos casos, pues incluso que han llegado hasta la muerte. Así que esta tarde la reflexión hacia lo que venimos haciendo y vamos a seguir haciendo en nuestros lugares de trabajo, trabajar en condiciones seguras. Perfecto. Dentro de esto, para iniciar la charla, vamos a partir un poquito con una introducción, a ver un poquito lo que ustedes ya conocen y hacia dónde vamos avanzando y trabajando. El tema de si hay preguntas, por favor, nos han solicitado que tenemos un moderador máximo, nos estará ayudando por ahí recolectando todas las preguntas que ustedes tengan o vayan saliendo durante el transcurso de la charla. Si nos ayudan ahí en el chat, por favor, poniendo sus preguntas, máximo va a estar recolectando uniendo, pues y al final estaríamos respondiendo todas las dudas, preguntas que puedan ir saliendo durante el transcurso de la charla. Sin más, partamos con la introducción. Comprendo que todos hemos visto ya alguna imagen de productividad, alguna imagen de un índice de productividad y es de hacia dónde partimos. Esto es una imagen que la conocemos bastante bien o está asociada en el día a día con todos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una gráfica de productividad, es decir, una curva IPR en donde verificamos el potencial del pozo, ya sea con diferentes choques, si es a flujo natural, ya sea con diferentes completaciones en tubería, o ya sea con diferentes tipos de levantamiento artificial. Hablemos de unos equipos B, bombeo mecánico, hidráulico. El punto principal aquí está en determinar o identificar cuál es el potencial de mi pozo en un estado o en un determinado momento. Una vez que yo tengo identificado esto, puedo, puedo predecir si el pozo puede dar más o si con el tiempo el pozo comienza a dar menos, es decir, tengo una declinación de esta producción. A eso normalmente le llamamos daño. Así que dentro de lo que vamos a comenzar a ver, comencemos a revisar un poquito lo que le conocemos como daño. ¿Qué es el daño de formación? El daño de formación, si ustedes me permiten, el daño de formación viene a ser esta zona de coloración diferente. Tenemos aquí una zona virgen o el reservorio como tal con un color amarillo bastante claro. Y en esta zona cercana al pozo tenemos una coloración un poco más tomate. Esta diferencia es lo que le comenzamos a llamar daño, es decir, un espacio o un volumen dentro del reservorio en donde sus propiedades han sido modificadas. Pero, ¿por qué se fueron modificando o qué modificó estas propiedades? El daño de formación comienza a surgir o comienza a tener en la etapa de perforación, es decir, el fluido de perforación cuando atravesamos la zona comienza a tener un filtrado, una costra, un agente puenteante. Todo esto me comienza a generar un daño, es una alteración a las propiedades originales en las cuales se encontraba el reservorio. Posterior a esto viene una etapa de cementación y una completación más unas perforaciones de lo que llamamos disparos. Este fluido de completación, estos disparos, en la cementación, los químicos para remover el revoque que genera el fluido de perforación para lograr una buena cementación, también me generan un daño de formación. Me comienzan a alterar estas propiedades del reservorio y a generarme una disminución de esa productividad que es de donde arrancamos o de donde comenzamos a hacer nuestra evaluación para ver el potencial del pozo. Finalmente, tenemos pues en la etapa de producción emulsiones. El agua con el crudo comienza a emulsionarse. Muchas veces estas emulsiones tapan las gargantas porales y comienzan a generar daño. También hay operaciones en las cuales utilizamos geles, píldoras viscosas. En la misma fractura se puede utilizar geles y estos residuos, cuando el gel rompe, también terminan en un daño de formación. Cuando estos fluidos, ya sean fluidos de completación, de perforación o geles, entran en contacto con la roca, muchas veces tienen cambios de humectabilidad. Inicialmente, pues teníamos una producción de agua muy baja después de una completación o un trabajo en el pozo muy sencillo, en donde el fluido de completación es lo único que topó el pozo, tenemos un incremento de agua y no sabemos de dónde viene esa agua. Muchas veces se trata de cambios de humectabilidad producto de este mismo contacto.
Adicional a eso tenemos las arcillas. Nuestra formación como tal no solamente son arenas 100% limpias, todos querríamos que lo sean. Nuestras formaciones como tal tienen presencia de arcillas. Es así que estas pueden sufrir algún tipo de alteración. El fluido al cual entró el contacto invadió, no pudo mantener las condiciones y las arcillas comenzaron a desestabilizarse y eso produce una migración de ellas. Igualmente pueden hincharse, el fluido puede entrar en contacto y reaccionar, es decir, precipitar asfaltenos. Y ya en la etapa de producción como tal, el pozo como tal también va a presentar un daño. Puede ser que el agua de las formaciones sea altamente dura, lo que conocemos como escala, es decir, los cristales de las sales que tiene el agua de formación comienzan a unirse, a cristalizarse, a adherirse al casing o los perforados y comenzar a reducir el diámetro por el cual está fluyendo el pozo. Finalmente, pues hay depósitos de líquidos en pozos donde tenemos gas. Muchas veces pasa que tenemos condensados o tenemos la misma agua que genera baches de taponamiento y comenzamos a perder producción. Y finalmente, en la etapa de producción también un flujo multifásico, es decir, el crudo se ve afectado por el gas o se ve afectado por el agua, lo que conocemos como una conificación, un coning, unos bloqueos, un flujo turbulento. Y esto también me genera un daño de formación. Es decir, que esa curvita inicialmente que vimos, por todos estos factores que les acabo de nombrar, puede verse alterado. Es decir, que la producción o la productividad de mi pozo como tal puede ser mejor de lo que está produciendo. Es decir, que estaríamos dentro de la gráfica justo que están viendo. Es decir, nuestra condición inicial, recuerdan que era esta línea continua, justamente con los diferentes choques, o les había mencionado que podría ser las tuberías de completación. A su vez, el pozo pues tendría otro potencial. Si no fuese por todos esos factores que acabamos de ver, el pozo pues tendría un potencial mucho mayor. ¿Cómo recuperamos ese potencial? Una de las técnicas para recuperar ese potencial se denomina fractura hidráulica. Entonces, partamos a saber qué es una fractura hidráulica. Fractura hidráulica no es nada más que una técnica de estimulación. Si a la estimulación la dividimos en la parte de tipo de bombeo, es decir, estaría dentro de un régimen matricial que se conocen los bombeos a bajo caudal, es una estimulación matricial. Y si superamos ciertos caudales y ciertas presiones, entramos a fracturar. Entonces, la estimulación podríamos dividirla entre matricial y fractura. Entonces, la fractura hidráulica no es nada más que una técnica de estimulación de los pozos con el objetivo de aumentar, optimizar, mejorar la extracción, ya sea de gas o de petróleo. Y muchas veces hablamos de fluido, la combinación de petróleo, gas y agua en diferentes porcentajes. ¿Desde dónde? Desde el yacimiento que tenemos hasta la superficie. ¿Cómo se hace? La técnica consiste en generar uno o varios canales. A estos canales les vamos a llamar una fractura. Esta debe tener una elevadísima permeabilidad, una alta permeabilidad, que se logra a través de la inyección de agua a alta presión a fin de que superemos la resistencia de la roca, lo que conocemos como el gradiente de fractura, y se abra una fractura de manera controlada en el fondo del pozo o a la profundidad del yacimiento. Ya sean estos pozos verticales u horizontales, se puede ejecutar esta técnica de estimulación, con la condición de que el pozo debe estar debidamente entubado y cementado para no tener pérdidas y disipaciones de esta energía o de esta presión. Pero, a ver, si yo tengo todos los inconvenientes que ya vimos en las láminas anteriores y tengo esta técnica de estimulación, ¿qué logro? ¿Por qué lo hago? El objetivo es inmediato, mejorar la producción. Todos queremos producir lo más posible a través de. Y la técnica sirve para mejorar la producción. ¿Para qué más nos sirve? Nos sirve para desarrollar reservas adicionales o remanentes. Hay muchos reservorios que sin la técnica de fractura hidráulica no produciría, ya sean estos carbonatos, shale, un shale oil, shale gas, un tight. Todo eso pues, son reservas adicionales que van sumando y con la aplicación de la técnica nos ayudan a incorporar reservas. Ayuda a extender la vida productiva no solamente del pozo, sino también del yacimiento, dado que una fractura nos ayuda a bypassear el daño, como justo es el punto siguiente, pero también nos ayuda a que se produzca el mismo volumen de fluido con una menor caída de presión. Es decir, extendemos la vida productiva del pozo y del yacimiento. Vamos a mitigar problemas de arenas o de finos, que es lo que estábamos viendo. Como les expliqué, no solamente sobrepaso ese daño que ya lo vimos, sino también puedo generar la misma producción con una menor caída de presión
por cuanto esa desestabilización de las arenas, de los finos, el pasar de consolidado a friable, producto de la caída de presión, igualmente se puede extender o se puede alargar en el tiempo, logrando así reducir estos problemas. Y finalmente también por el diferencial de presión que va a ser menor, en caso de tener crudos pesados, vamos a reducir la precipitación de asfalto, es decir, la generación de estos asfaltos que taponarían la garganta poral. Perfecto. Hasta ahí en concepto y en teoría estamos bastante claros, ¿verdad? Creería yo que sí. Es así que veámoslo de manera un poquito más didáctica, a modo de introducción, cómo ocurre el término de la fractura hidráulica. Para el inicio, requerimos un yacimiento o un reservorio, el mismo que ya fue perforado, completado. Tenemos el pozo que está debidamente completado con un disparo para el caso esquemático. Consiste en iniciar una fractura, es decir, vamos a comenzar a bombear un fluido a través de los perforados hacia el yacimiento. Una vez que este fluido comienza a ingresar, pasa a una etapa de flujo radial, es decir, a nivel de los punzados y a nivel de las cercanías del pozo, el Neil Welbor, comienza a llenarse a un régimen todavía matricial para generar este flujo radial. Una vez que se aumenta el volumen de, comenzamos a tener más presión y a generarle más presión al reservorio hasta llegar al punto de romper la formación. Es decir, que esa energía que se comenzaba a disipar de manera radial comienza ya a tener un plano preferencial. De manera didáctica vemos aquí ya la generación de una fractura, es decir, llegamos al gradiente de fractura, ese punto donde se abre la formación y nos permite comenzar a crear y a construir una fractura. ¿Cómo la comenzamos a ver? Aquí creamos una geometría, es decir, este fluido que vimos en el concepto, que no es nada más que agua con ciertos químicos, que lo veremos en un par de slides más adelante, nos permiten hacer esta apertura dentro de el yacimiento a fin de generar este canal de altísima conductividad. Pero para mantener este canal de altísima conductividad, una vez que se creó la fractura, debe colocarse el apuntalante. Este puntalante puede ser cerámico, natural, veremos un poquito más de apuntalantes en las próximas láminas, va a ir colocándose en este canal preferencial de alta conductividad a fin de que no se cierre. Es decir, cuando termina, cuando se coloca el apuntalante, como tal, dejamos de bombear, existe un cierre como tal, en donde queda la fractura construida y se ha finalizado la actividad del trabajo. Esquemáticamente funciona así. En términos de cómo lo vemos, cómo lo visualizamos, cómo lo planteamos, en dos dimensiones termina siendo algo así. Siempre que nosotros veamos una fractura, un diseño de fractura, hablemos de alguna fractura, nos van a hablar de una longitud de fractura, de un alto de fractura, de una punta, de un tip de fractura, una cola, lo que llamamos un tail, y de unas alas de fractura. No es nada más que lo que estamos viendo. La representación anterior expresada en un plano. El plano durante el cual se construye la fractura, la misma que tiene una longitud, un alto, va a tener un ancho que vendría a ser justamente este espacio, cual se coloca el apuntalante y tenemos pues el inicio de la fractura y igualmente la cola o la etapa final de la fractura. Entonces, esquemáticamente sabemos que la fractura hidráulica es una técnica que nos ayuda a comunicar mejor el yacimiento, que nos permite mejorar la producción, reducir este daño a través de un bypass, mejorar la conductividad. Dentro de todos estos conceptos, perfecto, comencemos a aterrizarlo y a lo que nos gusta a los ingenieros, ver números. Estuvo muy bonito el tema pero vamos viendo números. En términos de diseño, lo primero que comenzamos a ver es el concepto de conductividad, y aquí hablamos de una conductividad hidráulica. La conductividad hidráulica no es nada más que un número que representa la mayor o la menor facilidad que tiene, en este caso, el reservorio para permitir el paso de un fluido, principalmente agua cuando se construye, fluidos del reservorio, petróleo, agua y gas, cuando produce a través de una unidad de área transversal, que viene a ser mi unidad de área de la fractura, en una dirección de flujo, que viene a ser yacimiento fractura y fractura pozo.
Lo que les he puesto aquí básicamente es los cálculos de cómo se realiza el cálculo de esta conductividad y un factor de conductividad adimensional. No es nada más que la relación entre las propiedades intrínsecas del reservorio, como es la permeabilidad y el ancho y longitud por la cual se construye la fractura. Y este factor de conductividad adimensional viene a ser la razón entre la conductividad de mi reservorio y la conductividad de la fractura. En el numerador es de la fractura, en el denominador es del reservorio. De ahí que el FCD, que es el número que generalmente en todas las fracturas preguntamos o conceptualizamos, viene a ser un número mayor a 1. El numerador siempre va a llevar el de la fractura y va a ser el número mayor. Ahora, si hablamos ya de un tema de conductividad, caemos un poquito al modelo y al concepto de flujo. Es decir, una fractura como tal aporta al pozo y el yacimiento aporta a la fractura. Es decir, lo que estamos visualizando en la lámina. Nuestro yacimiento, nuestro potencial que tiene, va a aportar hacia la fractura y la fractura como tal va a aportar hacia el pozo. Es eso lo que le conocemos como un flujo bilineal. Aquí está esquematizado de mucho mejor manera. En la parte inferior estaría el flujo lineal, es decir, del reservorio hacia la fractura representada en color rojo, el pozo en color gris, y a su vez se genera un flujo bilineal de la fractura hacia el pozo, es decir, el potencial de producción de mi pozo ya está definida por toda el ala de fractura, toda esa longitud que logré hacerla y a su vez el reservorio aportando a esa longitud, a ese canal de altísima conductividad o a esos diferentes canales de alta conductividad. Ahora, ¿cómo yo logro esos canales de alta conductividad? En la animación que comenzamos a ver hace unos minutos, veíamos ahí que tenía un apuntalante. Entonces, hablemos también un poquito del término de apuntalante. ¿Qué es el apuntalante? No viene a ser nada más que esferas cerámicas. Para el caso de Ecuador utilizamos las diferentes empresas que trabajamos en fracturas, apuntalante que viene de Carboceramics, ya sea el nombre de Carbolite, Carbobond, Cryptosphere, las diferentes en el ejemplo y en la teoría que estamos viendo, trabajado con Carbolite, hay diferentes mallas. ¿Qué es esto de la malla? Viene a ser las numeraciones que tienen aquí. 2, 18, 16, 20, 20, 40, 30, 50, 40, 70. No es nada más que los micrones de las esferas cerámicas que les había mencionado. Es decir, una vez que abrimos la arena, abrimos nuestro reservorio, hay que mantener abierto este canal preferencial. Y para que no se cierre, colocamos ahí arena. ¿Qué arena? Una arena cerámica de un tamaño uniforme. Este tamaño pues está definido de acuerdo a sus micras y la uniformidad. De ahí las numeraciones. Ok. Si recordamos nuestras primeras clases y muchas personas que hemos sido docentes, recordamos el concepto de porosidad y permeabilidad en función de la distribución de grano, sabemos que entre más uniforme sea el grano, mejores van a ser las propiedades. Lo mismo se aplica para la arena de fractura. Entre mejor distribución sea y más grande, pues voy a tener mejores propiedades y se generan las curvas que estamos viendo. Al lado izquierdo tenemos curvas de conductividad, que es justamente lo que acabamos de pasar y entender. Y hacia el lado derecho tenemos la representación en términos de permeabilidad, de Darcy exactamente. Al tratarse de algo generado en diferentes fábricas a nivel laboratorio en las pruebas, tenemos una distribución uniforme. No siempre se representa o termina siendo así en la vida real. Ya los veremos muchos factores de afectación cuando estemos revisando los casos reales en Ecuador, en donde estos valores pues tienden a bajar, ¿no? Van a ser de 800, de 1200, de 1600 Darcys. Este viene a ser el teórico, pero aún así, con esta afectación para pasar del teórico al dinámico, podemos ver que el incremental es bastante bueno. Siguiendo con los términos de apuntalante, vamos a ampliar un poquito una de esas gráficas y vamos a ver los tres tipos de apuntalante mayormente disponibles en el país. Si hay monomallas, si hay algunos casos especiales que se trabajan dependiendo de la situación del pozo. Esto es un diseño específico para cada pozo, pero en una estandarización podríamos decir que son los tres más comunes disponibles en Ecuador. Estaríamos hablando de apuntalantes de malla 12-18, 16-20 y 20-40. La gráfica que estamos viendo, en el eje de la línea tenemos la conductividad en milidarcis por pie, la medida teórica,
Y en el eje de las X tenemos la presión de cierre, es decir, la presión con la cual termina este trabajo de fractura. Ya veremos en un par de láminas más adelante cómo se va generando y cuál sería nuestra presión de cierre, pero dependiendo de la presión de cierre, es decir, de con cuánta energía se terminó de ejecutar la fractura, yo voy a tener valores diferentes de conductividad. Evidentemente, la arena quedará mejor colocada y el cierre como tal me dan sus valores. Si yo cruzo los dos, pues me generarían estas curvas. En la parte inferior viene a ser la curva 20-40. En la zona intermedia en color azul tenemos la 16-20 y en la parte superior la 12-18. Si recuerdan, esto dependía del tamaño del grano cerámico, la distribución que tenía, y entre más grande sea y más uniforme sea su distribución, es decir, un rango 20 hasta 100, no va a ser tan bueno como un rango 20-30. Es así que entre más grande y mejor distribución, pues obtenemos mejores valores de conductividad, que a la larga la fractura viene a ser eso, un canal altamente conductivo por donde va a fluir de mejor manera mi reservorio. Perfecto, pero este apuntalante iba asociado a un fluido, ¿no? ¿Se acuerdan de ese colorcito azul que iba ingresando como tal? Esto normalmente se trata de un gel. Dentro de la industria tenemos diferentes tipos de geles. Normalmente, pues, lo que todos conocemos es un tipo de gelificación en base guar. Este es muy utilizado en el tema de la industria alimenticia. No lo usamos, no lo recomendamos por la cantidad de residuos que tiene. Una vez que rompe, pues genera muchas partículas suspendidas en el fluido y genera ese taponamiento a las gargantas porales. Es por eso que no se lo usa. De ahí en más se comienza a trabajar bajo este mismo principio y a fin de que no genere ese residuo una vez que termina su etapa de gel, tenemos un guar refinado. Estos son los que más se usan, es decir, en la refinación se le quitan esas propiedades o esas impurezas que tiene que me generarían el taponamiento de la garganta poral y tenemos un fluido base guar refinado que es altamente utilizado hoy en día en la industria. A diferentes concentraciones lo usamos en la cuenca oriente. De ahí tenemos un gel un poco más estable que me genera menos residuos, que está basado en el mismo principio, en los geles guar, que es el hidroxipropil guar. Lo que viene a ser, lo que diferencia que me está dando es que me genera menos residuos, lo que me daría pues menos posibilidad de generar un daño a mi fractura como tal. Inconvenientes asociados que entre más puro o más limpio termine siendo este gel una vez que termina sus propiedades como gel, pues también viene a ser su cambio y su rango de temperatura. Estamos hablando de que un fluido guar refinado tiene un amplio rango de temperatura, unos 30 grados. Estamos hablando de un hidroxipropil guar, pues que podría soportar una diferencia de 10 grados. Es así que entre mayor sea la exactitud de la información que tengamos de nuestro pozo, mejor puede ser la ejecución y los resultados de nuestra fractura hidráulica. De ahí tenemos guares derivados o combinados con celulosas o ya productos netamente limpios a bases naturales como son las celulosas, que vendrían a ser los HC y los HPC. Gelifican, mantienen y no reticulan. ¿A qué nos referimos con reticular? Un gel como tal, de los anteriores que vimos, una vez que se activan, cumplen su propiedad, llegan a temperatura, se había mencionado rangos de temperatura, rompen, es decir, dejan de tener sus propiedades de suspensión como geles y nuevamente, con la pérdida de temperatura, vuelven a su propiedad de gel. No es tan efectivo o bueno en capacidad de suspensión como cuando estaban activados, pero mantienen su propiedad de gel. A eso nos referimos con reticular, es decir, regresar a su propiedad gelificada, no con las mismas propiedades, pero sí visualmente como gel. De ahí tenemos la evolución de un carboxi metilhidropropilguar, que viene a ser un tema de una reticulación mucho mejor, generando muchos menos residuos y que nos ayuda a suspender estos fluidos como tal. Y de ahí tenemos pues un carboximetilguar,
que está vigente en el mercado desde los años 98. Este se utiliza a muy bajas concentraciones, principalmente cuando tenemos altas fricciones en tubería, 18.000 pies. Estamos hablando por ahí de unos 5.000, 6.000 metros de profundidad en los pozos. Las fricciones en tubería por las longitudes van a ser muy altas. Comenzamos a utilizar estos principios que nos ayudan con una suspensión de partículas. Quizás no llegamos a muy altas concentraciones, hasta 8 se ha probado, pero cumplen su objetivo, se puede trabajar, construir y finalmente tendríamos ese incremento de producción. Entonces, una vez que tenemos nuestro fluido, nuestro gel que va a suspender a mi propante, hemos seleccionado el propante adecuado para el diseño, para nuestro requerimiento del pozo, podríamos pasar a una etapa de ejecución. ¿Y a qué me refiero con ejecución? Vamos a ver un poquito cómo sucede y cómo va pasando, tanto en superficie, que es la gráfica que normalmente todos la vemos, todos la entendemos, y entender qué está pasando con esto en el fondo. Es decir, la simulación anterior expresada ya en lo que vemos en superficie, combinado con el propante y con los geles que acabamos de ver. Partimos nuevamente del inicio. Recuerden que el inicio consistía en arrancar el bombeo, es decir, nuestro bombeo viene a ser toda esta sección azul. Comencemos el bombeo, por los perforados comienza a ingresar a formación y a generarme ese perfil, esa apertura, esa entrada de fractura. ¿Cómo lo vemos eso en superficie? En color azul vamos a ver el fluido bombeado. Y en color rojo vamos a estar viendo la presión. Es decir, la presión me incrementa conforme yo comienzo a incrementar el bombeo. Y mantengo un flujo. Todavía estoy dentro de mi régimen inicial, mi sección radial, por los punzados. Una vez que yo incremento esta rata de bombeo, llego a abrir la fractura. ¿Cómo yo la veo? La condición de presión como tal comienza ya a generarme un pico de declinación y estabiliza. Aquí yo ya he abierto mi fractura y mantengo un caudal constante. Normalmente, dependiendo de los reservorios en la cuenca oriente, se trabaja desde 15, 18 barriles por minuto y hemos llegado a trabajar hasta 35 barriles por minuto. ¿Esto qué me indica? Pues que tengo muy buenas propiedades, que estoy generando buena comunicación, fracturas altamente conductivas de gran longitud y a su vez estas deben ser apuntaladas. Ya lo vemos en dos láminas de adelante. Es decir, una vez que yo comienzo a generar esta fractura, en diseño, la parte inicial le llamamos el pad, ese fluido que me comienza a construir, a abrir el reservorio y no necesariamente lleva arena para que no se cierre. Una vez que yo genero esta fractura, tengo que propagarla. ¿Cómo la propago? Bombeando todo ese pad, es decir, varios miles de galones de fluido gelificado que me están generando presión y toda esa presión yo la estoy viendo en superficie. Toda esta extensión de presión desde que abrí la fractura y la mantengo estable, me genera la propagación, la extensión, qué tan larga va a ser esa fractura. Una vez que yo llego a las condiciones de diseño, es decir, a ver qué longitud yo puedo hacer para este bypass de skin o quizás para controlar algunas otras propiedades, como lo veremos en láminas más adelante, comunicar o no comunicar cuerpos de agua, en fin, varias opciones que tenemos para la fractura. Yo comienzo a hacer el bombeo de el apuntado, es decir, esa propagación como tal en superficie comienzo a mantenerla. Es decir, aquí hemos cambiado ya la coloración, dejó de ser azul y comenzó a tener esta coloración marrón. Es decir, comenzamos a enviar desde superficie el apuntalante a diferente concentración. Entonces aquí comenzamos a enviar el apuntalante, lo vemos en color verde con una tercera línea que comienza a viajar por la tubería hacia el reservorio. Es producto de ese cambio de densidad, ya no solamente es mi fluido gelificado, ahora va a ser mi fluido gelificado y densificado con mi apuntalante. Comienzo yo a tener una caída de presión. Cuando el apuntalante comienza a ingresar a la formación, deja de caer esa presión como tal, yo todavía continúo bombeando, de tal manera que tengo toda la tubería, de acuerdo a diseño obviamente, llena como tal del apuntalante. Y el apuntalante comienza a ingresar. Al lado izquierdo veníamos viendo una grafiquita que desde la anterior o que hasta la anterior teníamos vacía. Esto representa justamente la fractura como tal o cómo se abrió el reservorio.
aquí comienza ya a ingresar, es decir, el apuntalante está en la fractura y este tiene que acomodarse de manera adecuada. ¿Cómo se acomoda en formación? El volumen que yo generé de la fractura a través de ese cálculo anterior que les había mencionado, FCD, pues me da un volumen de arena que yo voy a necesitar para cubrir todo el volumen que creé en fondo. Esto tiene que ser debidamente empaquetado o colocado y es así que comienzo yo a generar una curva creciente de presión que me indica que todo este fluido con arena o con apuntalante ingresó a la formación y fue correctamente colocado a fin de que quede toda la fractura llena de arena y no se pierda o no se cierre ese canal altamente conductivo. Si pueden observar, se dejó ya de bombear en superficie el apuntalante o el propante y lo comenzamos a desplazar con gel. Producto de eso viene a ser la etapa de desplazamiento para llegar a la etapa de cierre. ¿Qué es esto de cierre? Dejamos ya de bombear. Aquí lo que ocurrió es que nuestro caudal llegó a ser cero, nuestra presión llegó a su punto más alto de empaquetamiento. A este punto le llamamos la presión de cierre, la presión final. En base a esta, pues se va a calcular la conductividad final que yo obtuve en la gráfica que vimos del apuntalante, con una presión de cierre, el grano de apuntalante, sabríamos cuál es mi conductividad teórica con la cual yo terminé ejecutando o colocando mi fractura. En dos láminas veremos pues que de diseño a ejecución no debe haber mayor diferencia, producto de eso pues, varios trabajos que hacemos y que todos deberíamos supervisar. Después de este cierre, es decir, después de que se dejó de bombear, la presión comienza a bajar, es decir, la fractura tiende a cerrarse, pero el apuntalante evita que eso haga dejándome ese canal preferencial altamente conductivo y paso yo a la etapa final de ver cómo se comporta el reservorio, es decir, una declinación de presión desde el valor de cierre de la fractura hacia sus propiedades de reservorio. Es decir, una vez que terminó la etapa de bombeo, comienzo a observar el reservorio, declino hasta cero y debo dejar una etapa final. ¿Cuál es esta etapa final? Es una etapa de consolidación. ¿A qué nos referimos con consolidación? Esta arena que la acabamos de bombear, este propante, si yo solamente lo coloco ahí, con el movimiento del fluido, con el movimiento de los fluidos del reservorio, van a desestabilizarse, van a mover, va a pasar como las piedras en un río, el agua las va a comenzar a empujar. Para que eso no pase, existe esta etapa de consolidación. Les mostré por ahí un par de gráficas de Carboceramics. Carboceramics provee al Ecuador dos diferentes apuntalantes, unos que vienen con resina de fábrica y otros que hay que adicionarles una resina. En todos los casos, la resina lo que va a hacer es comenzar a unir estos granitos de arena y evitar que cuando el pozo tenga producción o ingrese a producción, estos granos comiencen a regresar al pozo o a su vez a las bombas y llegar hasta superficie y llenar los tanques. Es decir, la etapa de consolidación me permite a mí que la resina que tiene o que se añade al apuntalante, consolide, tome fuerza, una los granos y estos no retornen al pozo. Así que la etapa de consolidación final dejará cerrado el pozo, dependiendo de la temperatura, presión, tiempo de apuntalante, pues de entre 4 horas, 10 horas hasta 24 horas. Como les decía, dependiendo mucho de los factores de temperatura, presión y grano de apuntalante, la consolidación. Y finalmente dejar construido lo que estamos viendo aquí. Una fractura desde la punta de la fractura hasta la cola con un ancho de fractura, una longitud de fractura, lo que nos conocemos como ala de fractura, y también un alto de fractura, es decir, de tope a base del reservorio o la sección en la cual yo controlé también ese crecimiento. Entonces, una vez que ya sabemos qué está pasando en el yacimiento, cómo lo vemos en superficie, la manera en la que medimos es en superficie y todas las gráficas siguientes las veremos en superficie, la idea de esta ejecución es netamente que entiendan qué estábamos haciendo para comenzar a ver un poquito el desarrollo de lo que hacemos y está sucediendo en la Cuenca Oriente hoy en día.
Primero, hay que pasar por una selección de candidato. Seleccionar el candidato para una fractura hidráulica es esencial y es el primer paso y más importante. Si yo no selecciono adecuadamente el candidato, no voy a poder seleccionar la técnica de fractura que voy a usar y a su vez, pues mi resultado puede ser no el más óptimo para lo que el pozo requiere. Dentro de esto partamos de un candidato tradicional. Un candidato tradicional estaríamos en esta zona o en la gráfica del lado izquierdo, que es un candidato tradicional para fractura hidráulica, lo que la gran mayoría de nosotros conocemos. Un reservorio que no tiene agua, que tiene un alto daño, que está saturado de tope a base y que tiene una permeabilidad baja. En todos los textos, si buscamos fractura hidráulica, nos va a decir, usted tiene baja permeabilidad, fractura, usted no tiene agua, fracture. Pero dentro de esto también hay unos candidatos no tan tradicionales. Es decir, no es ese pozo vertical que atravesó una zona saturada de tope base, sino puede ser un pozo altamente desviado que estamos atravesando con perfiles JS, casi horizontales muchas veces, los reservorios 70 grados, 40 grados, que ya me generan unos desafíos adicionales que los vamos a ver en las próximas láminas. También tenemos dentro de lo no tradicional o no convencional, eh, reservorios laminados e intercalaciones. Tenemos arenas, lutitas, una tras otra, y trabajar bajo estos principios, la técnica de fractura hidráulica es muy buena. Vamos a comunicar todas esas laminaciones y generar una mejor producción del pozo. Muchas veces, como yo les mencioné en la lámina anterior, si el apuntalante que seleccionamos no es el más adecuado, tiene algunos inconvenientes, puede perderse la fractura. Es de ahí que entramos en algo que llamamos una refractura, es decir, volver a generar ese canal altamente conductivo. Normalmente no debería suceder como tal, pero hay muchos casos en los cuales sucede y la respuesta para optimizar eso es una refractura, algo mucho más grande de lo que se creó originalmente. Y lo que venimos trabajando un poquito más hoy en día, que es fractura con control de agua, es decir, esos pozos que tienen cierta cantidad de agua, que no era ese candidato tradicional. El candidato tradicional me decía que no tenga agua hoy en día, pues estamos fracturando pozos que tienen 40, 60% de agua, y con excelentes resultados se mantiene el corte de agua, se disminuye, y también pues a una fractura de varios intervalos, es decir, todos conocemos que en la cuenca oriente tenemos los reservorios U, T, superior e inferior, hollín, superior e inferior, las M's, M1, M2, y fracturar varias zonas no solamente entraría en el concepto de laminado, sino fracturar varios intervalos en una misma secuencia, es decir, no tener varios días de operación en los cuales yo cambio las herramientas, sino a su vez a través de procesos químicos y físicos, hacer divergencias y poder trabajar en varios intervalos al mismo tiempo y con un mismo patrón de bombeo. Partando así, una vez que tenemos el candidato ideal para hacer mi trabajo de fractura, lo primero que yo debo hacer es una simulación o voy a hacer una simulación de fractura. Ya identifiqué mi candidato, ya pasé por calcular qué conductividad necesito yo en este canal para que el reservorio aporte al canal y el canal aporte al pozo. Y finalmente comenzar a ver cuáles son los resultados. En este caso estamos viendo dos gráficas. La parte inferior, una gráfica que es de diseño y una gráfica que es de ejecución. Es decir, mi simulación, independientemente de el simulador que estemos usando, caso del ejemplo, se ha usado pues el simulador Gopher, caso del ejemplo, la reproducción o lo que estamos viendo entre la simulación como tal y lo que se observó en la ejecución en campo, tiene mucha relación, son muy similares. Si ustedes ven las curvas, tienen un comportamiento muy similar. Es así que el modelo de simulación me está representando de una manera óptima lo que yo tengo en campo. Esto lo hemos visto pues independientemente de la compañía que sea, varias simulaciones, varios objetivos, y siempre debe adaptarse a este principio, que el software, que estos modelos matemáticos me representen lo más acercano o lo más óptimo con respecto a lo que yo observo y veo en la ejecución, es decir, en la etapa de simulación. Mi segundo punto, después de que identifique el candidato, comienzo a hacerle el diseño. Ahora, ¿qué diseño? Un diseño convencional.
Pues sí, partamos de un diseño convencional, no lo que estamos viendo ahí. ¿A qué me refiero con un diseño convencional? Hablemos un poquito de las fracturas tipo pilares. ¿Qué es esto? Pues una fractura convencional, como lo vimos en la lámina inicial, lo que hacía era una curva constante. Si todos pueden ver en la pantalla de mi puntero, una curva constante era creciente, se cerraba y caía. Es decir, lo que estamos viendo aquí en color rojo. Aquí está distribuido que yo parto desde una concentración menor, comienzo a aumentar la concentración de arena y cierro. Este vendría a ser mi tibia, mi parte inicial de la fractura, y esto viene a ser mi tail o mi cola de fractura. Y de aquí viene a ser todo ese volumen de arena que yo coloco. Ahora, no todos los pozos, algunos pozos son candidatos a algo que se llama fractura tipo pilares, nombre comercial de conducto frac. La fractura tipo pilares lo que me ayuda o lo que hace es colocar una fractura en un canal altamente conductivo con un volumen de arena entre el 30 y 40% menor. La técnica como tal me permite disminuir el volumen de arena que yo necesito, manteniendo la conductividad y la eficiencia como si fuese una fractura convencional, lo que representa en un menor costo de operación, un menor costo de barril y dando mejores resultados en términos económicos o en términos de reservas. ¿A qué nos referimos? Comenzamos a construir pilares, por eso se llama fractura tipo pilares. El mismo concepto que ustedes ven en un edificio. Las columnas vendrían a ser los pilares. Es decir, yo no necesito llenar todo el piso de paredes para que se sostenga el piso y no se caiga el techo al piso. En este caso, comienzo yo a generar espacios vacíos como son los corredores, los cuartos en un edificio, y estos están sostenidos principalmente por los pilares, las columnas y unas cuantas paredes. Entonces, lo que yo voy a hacer es comenzar a colocar esos pilares, es decir, voy a dar un pulso de arena y un espacio vacío, un pulso de arena y un espacio vacío durante todo mi trabajo de fractura. Ese espacio vacío es el que me ahorra ese 30 o 40% de arena comparado con la tradicional, que es lo que hemos venido viendo hasta el momento. Y no tendríamos pues todo mi espacio o toda mi longitud de fractura llena de arena. Tendríamos lo que estamos viendo en la parte superior. Cada curvita que ven aquí en color gris representa un pilar y el espacio por el cual se mueve libremente el fluido viene a ser este espacio vacío. Como les decía, esto no aplica al 100% de los pozos, solo aplica a ciertos pozos cuyas condiciones mecánicas nos permiten construir esto. Es decir, si la formación como tal tiende a cerrarse, no tiene esa fortaleza, no es rígida, pues no va a ser un candidato como tal. De esta manera, en la cuenca oriente en Ecuador, estamos un poquito bendecidos, la gran mayoría de pozos son candidatos a la técnica de fractura tipo pilares, y es así que en Ecuador ya se ha desarrollado, aquí les he puesto el nombre de un paper, uno de los tantos que hay relacionados con la fractura tipo pilares. Ahí si son un poquito más curiosos lo pueden ir a revisar, a ver, a empaparse un poquito más. Pero ¿en qué consiste? Consiste en lo que está expresado acá arriba en esta gráfica, en esta figura dentro del paper. No es nada más que esa separación que les explicaba de los pilares y dejar espacio vacío sin que esto se cierre, sin que pase el efecto que está acá arriba. Si el pozo cumple esta condición como tal, ejecutamos una fractura tipo pilares. Y funcionan. ¿Resultan? Pues sí. Lo que vemos en la parte inferior viene a ser una fractura convencional. Aquí están viendo en color azul y morado el crecimiento de la arena y una representación gráfica de la longitud de la fractura o de un ala. Aquí vemos una representación gráfica de un ala de fractura totalmente apuntalada, es decir, todo lo que está en color verde viene a ser arena. En el lado izquierdo yo vengo a ver aquí la generación de esos pilares, de esos picos, y gráficamente se podría representar como lo que está aquí abajo. Una sección con arena, una sección sin arena, sección con arena, sección sin arena. Como les decía, podríamos hablar de que se pierde, se cierra,
algo pasa, los resultados de productividad, a final de cuentas, el objetivo de la fractura era incrementar la producción del pozo, pues es lo que estamos viendo. Aquí vemos dos ejemplos de pozos que fueron sometidos a técnicas de fractura tipo pilares que me dan ese resultado de incremento de producción. Al lado izquierdo, antes de la línea roja, vemos la producción previa que tenía el pozo y de la línea roja hacia la derecha vemos la producción después de la fractura hidráulica tipo pilares, algo que se está ejecutando en el oriente con excelentes resultados. Adicional a eso, otra técnica que se ha visto implementada en el oriente ecuatoriano es la técnica del overflush. ¿En qué consiste el overflush? En todas las gráficas anteriores que estábamos viendo, siempre terminábamos y cerrábamos el bombeo y la presión caía inmediatamente a la par de la arena. Igualmente podemos ver aquí. Ahora, ¿a qué paso? Paso a algo que se llama un overflush. Vendría a ser una técnica de sobredesplazamiento. En todo lo convencional y en todas las técnicas tradicionales asociadas a la fractura, tenemos la colocación de la arena de principio a fin. Dentro de esta colocación, partimos en empujarla un poquito más, en generarme ese espacio extra, ese volumen adicional aquí, desde que yo coloqué toda la arena, empujarlo un poquito más. Esto hace que se cierre. Si partimos del concepto anterior de que los pilares me permiten mantener mi fractura abierta, si yo hago un sobredesplazamiento, empujo un poquito más que el filo de los punzados, no se me va a cerrar. Adicional a eso, debemos tomar en consideración algunas suposiciones de los modelos tradicionales y convencionales. Primero, que la fractura no tiene un crecimiento uniforme, no es un rectángulo. En las gráficas iniciales ya vimos que puede tener diferentes direcciones. Idealmente, pues todas las ecuaciones nos dicen que los fluidos se desplazan de manera uniforme y me generan una zona sobredesplazada que quedaría sin arena, cuando en la realidad lo que va a pasar es algo parecido a lo que estamos viendo en la derecha. Es decir, voy a tener sí unos canales que no van a tener esa alta concentración de arena que yo necesito, pero tampoco me va a quedar sin comunicación. Es decir, no hay un barrido total de esta zona. Y finalmente, pues sí, decimos que una fractura cerrada no va a contribuir a la producción, pero ¿qué es el bombeo de arena en agua a alta presión? Todos aquellos que no son ingenieros en petróleos que están dentro de me van a decir sandblasting, principalmente los mecánicos. Perfecto. Un sandblasting es un proceso abrasivo. Si yo en la formación estoy sometiendo a un proceso abrasivo con arena a alta presión, pues yo voy a tener unas deformaciones como tal, es decir, no es un metal totalmente plano que se abrió por la mitad. Voy a tener deformaciones que sí me van a contribuir a la producción. Perfecto. Esto entra dentro de un concepto un poquito más difícil, no tan tradicional, pero se puede ir viendo que en la cuenca oriente ha dado buen resultado. Al lado izquierdo vemos el ejemplo idealizado de cómo se vería una fractura sin sobredesplazamiento como tal, aplicando todas las técnicas tradicionales. ¿Cuál sería su respuesta? Inicialmente vamos a tener el almacenamiento del pozo. Aquí vamos a ver la fractura en las etapas iniciales o tempranas y posterior a eso vamos a ver el comportamiento del reservorio. Ahora, partimos de el overflushing o el sobredesplazamiento aplicado ya a los pozos de la cuenca oriente y el comportamiento de una prueba de presión es muy semejante a la idealización teórica de cómo debería ser. Es decir, la fractura no se está cerrando con el sobredesplazamiento. En este caso, vemos un skin negativo de menos 2.7. Una fractura como tal va a estimularlo, va a llevar a un skin geométrico final negativo. Igualmente, existen varias pruebas, varias build-ups. Aquí les estoy mostrando un segundo, en donde tiene pues un skin de menos 2.28. ¿De dónde lo he tomado? Como les decía, para las personas que quieren revisar un poquito más, ser un poquito más curiosos, pues se trata del paper
211-319 de la SP, en donde se ve claramente varios ejemplos de este sobredesplazamiento, de este overflushing, de este bombeo adicional, y se está comparando no solamente con los build-ups que vimos anteriormente, sino también con las curvas iniciales, con lo que arrancamos la charla, con estos índices de productividad, donde se ve sí el incremento, la mejoría. Y finalmente, pues todo debe expresarse en términos de producción, en términos económicos, reservas. Pues evidentemente, en color gris es la producción antes de la aplicación de las fracturas con esta técnica, y en color rojo vienen a ser los resultados de los pozos después de la ejecución de la fractura con esta técnica del sobredesplazamiento. Debidamente documentado para todos los curiosos que estamos presentes aquí. Siguiendo con esto, habíamos visto que ya no solamente había una técnica para darle más conductividad al reservorio, para darle canales mejores. Estos canales como tal ya comienzan a tener espacios vacíos. Ahora tenemos un solo desplazamiento. ¿En qué me ayuden? Que ya no me quedarán en el pozo. Tengo muchas ventajas. Pero entre las láminas que vimos por ahí, caíamos a los pozos altamente desviados. Aquí estamos viendo un caso real de la cuenca oriente de un pozo con 80 grados de inclinación. El reservorio pues presentaba sus retos: buena saturación, permeabilidades muy buenas, bajas presiones. Como les decía, el pozo atravesó en 80 grados, este pozo fue un horizontal a las formaciones inferiores, atravesó una formación superior con 80 grados. Perfecto, técnicas, lo que estamos viendo al lado derecho. El la entrada o el intervalo a ser disparado ya no puede ser de tope a base, tiene que ser mucho menor. Dependiendo del ángulo, se recomiendan disparar pocos pies, 4 pies, 6 pies, de tal manera que esa apertura, esa generación del canal con la alta presión sea muy explosivo y me genere un muy buen canal, una muy buena longitud de fractura para comunicar de mejor manera el reservorio. Dado que si yo esperaría todo el intervalo, imagínense a 80 grados, un intervalo de 40 pies, pues pueden terminar siendo más de 200 en longitud de tope base. Es así que toda la energía que yo le voy a estar bombeando o haciendo en superficie para generar esa fractura se va a ver disipada en toda esa longitud, la cual va a estar en contacto. De ahí el concepto que utilizamos una entrada limitada a la formación para la construcción de una fractura, dando excelentes resultados. Son parte también del paper que les había mencionado. Bueno, hasta aquí, de tope a base, hemos visto que están saturados con hidrocarburos, que estamos dentro de los retos tradicionales que vimos. Perfecto. Hay una técnica como tal que me ayuda a controlar el agua. Ok, en lo convencional, en lo que habíamos visto, pues del agua con una fractura no se llevan muy bien. Es un CW frac, un conformance wall fracturing. Es una fractura con control de agua. ¿Qué me permite? Pues me permite trabajar y mejorar la producción en pozos que tienen agua. Hay que cumplir ciertos requisitos. No tiene que ser un acuífero de fondo activo, tiene que ser un acuífero lateral, no muy activo. Podemos trabajar con acuíferos de fondo, una combinación de técnicas, es decir, dependiendo del pozo, adecuar exactamente esta técnica para la necesidad del pozo. ¿Qué se utiliza? Se utiliza modificadores de permeabilidad relativa, HRMP. Es un polímero que se va a adherir a la roca y va a hacer que el agua comience a quedarse en fondo, es decir, cambiar esa curva de permeabilidad relativa que la estudiamos hace muchos años y hacerlo una horizontal en términos de agua, es decir, que la roca que el agua se adhiera a la roca, que las propiedades de la roca hagan que el agua se quede en fondo, manteniendo, disminuyendo el BSW, de tal manera que la afluencia del agua hacia la fractura va a estar limitada por la concentración y cantidad que se utilice de este modificador de permeabilidad relativa. Se la puede aplicar de diferentes formas, como lo están viendo abajo. Con unos pads, es decir, unos bombeos previos a la fractura, se la puede hacer durante la fractura, es decir, durante el mini frac como un prepad, o se puede trabajar ya en casos extremos con tratamientos generales durante toda el ala de fractura a fin de contener el agua. Esto, como les decía, va a depender de cada pozo, pero es una técnica que ya se ha utilizado en más de 40, si mi memoria no me falla, debemos estar bordeando los 46, 47 pozos, la cuenca oriente con esta técnica, la misma que ha sido documentada. Y aquí están pues los resultados. He tenido diferentes reducciones
en corte de agua desde el 20, 30 hasta el 40%. La semana anterior se trabajó en un pozo. Hay que irle sumando la documentación. Muchas gracias al SPE por eso. Pues es un pozo que tenía alrededor de 70% de corte de agua y se logró controlar hasta un 10%. Y la producción pasó de 40 barriles a más de 800. Son muy buenas técnicas que se están aplicando y estamos comenzando a romper ese tema de salir de la técnica convencional de fractura a buscar estos mercados como tal que nos generan producción que todos los ecuatorianos necesitamos. Perfecto. Hasta aquí, muy sencillo. Pero yo les había mencionado de que hay una técnica adicional que se está sumando. A esto le conocemos como access frac. Viene a ser la fractura de varios intervalos o diferentes formaciones. Puede ser este napo U, napo T, los mismos que se encuentran disparados. La condición es que haya un contraste de permeabilidades, un alto contraste de permeabilidades. Es decir, si mi napo T tiene 100 milidarcies y mi napo U tiene 500 milidarcies, puede ser un pozo totalmente candidato a esta técnica de fractura de varios intervalos o access frac. Igualmente, podemos tener intervalos extensos. Intervalos extensos, ¿a qué me refiero? 200, 300, 400 pies de formación y una fractura va a ir por la parte altamente conductiva, va a generar ahí la fractura, pero quizás no me comunique todo el reservorio, es decir, no me crezca esos 400 pies, ese alto de fractura que vimos, no llega a los 400 pies y requiramos pues de una segunda fractura. Es ahí donde entra esta divergencia. ¿En qué consiste? Consiste en bombear un polímero que me genera un empaquetamiento de partículas, justo lo que estamos viendo aquí. En la parte superior lo que estamos viendo es un núcleo, un corte de una formación que fue sometido a una fractura y se le está bombeando este divergente, este agente polimérico, que lo que va a hacer es adherirse en las primeras pulgadas de la fractura y generarme una obturación, lo que estamos viendo en la parte inferior. Esto, al tratarse de un polímero, lo que hace es degradarse con temperatura y tiempo sin generarme un residuo, sin generarme un daño. Se vuelve líquido y se recupera a través del sistema de completación del mismo pozo, comunicando en tiempo todas las fracturas. Es decir, si hice una fractura, coloqué la divergencia de este polímero, hago una segunda fractura y así sucesivamente puedo hacer 2, 3, 4. Esta separación como tal, con el tiempo, pues va a terminar uniendo todas las fracturas a producción. Dentro de esto, les muestro un caso donde se hizo el de hace un par de meses, donde se hizo la primera fractura de combinación. Es una fractura tipo pilar más el access frac o más la combinación de este polímero que vimos con excelentes resultados. Aquí lo que estamos viendo es unas dos fracturas. Aquí es la primera fractura. Aquí vemos la etapa del bombeo, esta obturación como tal, y aquí vemos la segunda fractura. Y como tal, sabemos que estamos fracturando los dos cuerpos diferentes, dado que las presiones de fractura, la presión de rompimiento, tanto del un cuerpo como del segundo cuerpo, son totalmente diferentes. Y en una simulación estaremos viendo la parte inferior, es decir, generamos una fractura como tal que fue debidamente apuntalada, una divergencia como tal y una segunda fractura en un mismo tren de bombeo, en una misma secuencia, sin necesidad de tener herramientas adicionales a nivel de pozo. Y recuerden que entre menos herramientas tenga, pues menos riesgo de atrapamiento voy a tener. Y mucho más si estoy trabajando con arena y altas presiones, como es un trabajo de fractura. Más bien, hasta aquí es lo que les he traído, revisando un poquito lo que sabemos de fractura, recordar cómo lo vemos en superficie, qué estamos viendo, cómo se construye y todo lo que se está aplicando y documentado en torno a la Cuenca Oriente. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y quedo abierto a cualquier duda que ustedes tengan. Muchas gracias, Wilson, por por la excelente presentación que realizó. No sé si de pronto los chicos tienen alguna pregunta que realizar. Por favor, para que
tengan el espacio y o en el caso también pueden prender sus micrófonos si desean hablarlas. Bueno, antes de que formulen las preguntas, quiero hacerles a todos ustedes la cordial invitación para que formen parte del Petrotest virtual. En el chat les compartí el enlace de registro donde pueden ahí adjuntar todos sus datos y pueden revisar lo que es el Petrotest. Bueno, prácticamente es una competencia que mide los conocimientos y habilidades de los jóvenes estudiantes. En este caso, se trata de SP Ecuador Section, existen 6 capítulos los cuales están conformados por la Politécnica Nacional, la Universidad Central, la Universidad Estatal de Santa Elena, está la ESPOL y está la ESPE y la Politécnica del Chimborazo, ¿no? Entonces, todas estas universidades tienen sus capítulos estudiantiles, entonces va a ser una competencia bien reñida, debido a que, como sabemos, la industria está en constante cambio y de igual manera todos está optando por la digitalización, entonces va a ser una competencia bien que va a tener ese tipo de enfoque, ¿no? Lo pueden hacer, el registro lo pueden hacer el día de mañana, ya que por el momento estamos configurando el enlace de Teams, entonces para que el día de mañana se registren, por favor. Vamos a leer las preguntas que han realizado. A ver, tenemos aquí una primera pregunta, dice, tengo 2 consultas. ¿Cuál es la presión de inyección óptima requerida para llevar a cabo la fracturación hidráulica en un pozo de petróleo en el Ecuador, considerando los parámetros geológicos, la profundidad del pozo, la reología de la formación y las viscosidades del fluido de fracturamiento? Y esa es una primera pregunta. De ahí la otra dice, bueno, ahí mismo dice, ¿cuál es el factor de recobro medio para los yacimientos de petróleos en el Ecuador? Bueno, esta pregunta nos hace Joffre, eh, ingeniero, para que nos ayude ahí. Claro, muchas gracias. Bueno, partamos de las presiones óptimas. En realidad va a depender mucho de la formación a la cual yo esté fracturando. Para fracturar lo que yo debo vencer es la presión máxima que tiene y generar esa apertura. Esa energía o esa presión va a ser la suma de la presión que yo necesito para abrir la formación, la presión que yo tengo en fricción, es decir, en toda la tubería, y algo que se llama tortuosidad. Esto básicamente es la dificultad que yo tengo para ingresar mi fluido a la formación. La suma de toda esta energía, de todas estas fricciones o estas presiones, viene a ser la presión en la cual yo estoy trabajando. De la experiencia promedio que se ha tenido en los yacimientos UIT, normalmente tenemos un rango de trabajo de alrededor de los 4.000, 5.000 PSI como un rango promedio. Hay casos o hay secciones de la cuenca oriente que es un poquito más apretada, más dura, la formación en las cuales sí se trabaja con los 6.000, 7.000 PSI en cabeza y estamos dentro de los términos totalmente normales. Es decir, no nos deberíamos dejar llevar por la presión que yo estoy viendo, midiendo en superficie, sino más bien haciendo esta discretización, cuánto viene a ser fricciones de tubería, cuánto es perforados, Neil Wermor y cuánto es mi gradiente de fractura. El gradiente de fractura de las areniscas en el oriente, pues tenemos en promedio alrededor de entre 0,5 y 0,7. Hay algunos campos que sí tienen unos gradientes un poquito más elevados. El gradiente más alto que hemos visto está alrededor de 1, 1.1, ya llegando casi al concepto de no convencional. Aún así, son trabajos que se han ejecutado con éxito. E igualmente me preguntaba un poquito del factor de recobro. Esto está más en términos de yacimiento, va a depender del tipo de empuje que tenga. La fractura lo que hace es comunicarte, yo había hablado de un incremento de reservas, más no de un factor de recobro, lo que hace es comunicarte esos espacios laminados, esas arenas pequeñas, delgadas, que por sí solas o con un solo disparo, pues no son económicamente viables producirlas, pero si yo comunico varias de ellas, 2, 3, 4, 5 a través de una sola fractura, pues económicamente ya se vuelven viables y se pueden producir.
Perfecto, Wilson. Máximo, Muchas había gracias una por la... pregunta anterior. Perdón, Máximo. Había una pregunta anterior a esa que hiciste de Mariela Estefanía. Buenas tardes, gracias por la charla. Mi pregunta es si después de la fractura el BSW aumenta en el pozo o no. Muchas gracias. A ver, si hablamos de una fractura, la fractura lo que tiende a hacer es comunicar todo el pozo, de tope a base de la arena. Ahora, si mi reservorio tiene agua, pues la fractura es un canal altamente conductivo. Va a mover lo que el pozo tiene. Si el pozo presenta agua, gas y petróleo, pues mi fractura va a mover agua, gas y petróleo. Es decir, la fractura no hace que esto cambie. Lo que sí va a hacer que cambie es la razón de movilidad. Es mucho más fácil que se mueva el agua con respecto a que se mueva el crudo, producto de que si mi reservorio tiene agua, la fractura va a hacer que esa agua se mueva con mayor facilidad por un canal altamente conductivo con respecto al petróleo. Ahora, para evitar que eso pase, justamente es una de las técnicas que les mencioné, la fractura con control de agua, la aplicación de polímeros que hacen que esta agua pues no se comunique, no se mueva con tal facilidad y comience a quedarse en el reservorio. Esto vendría a ser mucho o dependería mucho de la selección del candidato y la técnica como tal. Si existe un alto riesgo de comunicar cuerpos de agua, pues no se recomendaría una fractura y a su vez se recomendaría una fractura si hay una forma de controlar ese avance del agua, ya sea a través de diferentes técnicas mecánicas o químicas como las que vimos. Ok, Wilson, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos hicieron. Nos dice, con la técnica de fractura con pilares, ¿aumentan los números de sacos de arena? Nos hace calle esta pregunta. Muchas gracias. Exactamente al contrario. Te había mencionado que ese espacio vacío o ese pilar o ese espacio entre los pilares lo que nos permiten es una reducción del volumen de arena de entre un 30 hasta un 40% del volumen de arena. Es decir, una arena convencional, que no se aplique esta técnica que requiera 100,000 sacos, es igual de bueno, semejante a una técnica o a la técnica tipo pilares con entre 60 y 70,000 libras. Es decir, aquí lo que tenemos es un ahorro del propante que se utiliza, más no un consumo mayor. Ok, perfecto. Bueno, vamos con otra pregunta. Nos dice, de igual manera nos hace calle, dice, ¿qué condiciones operativas adicionales es necesaria con la técnica de fracturas con pilares? ¿Cuántos disparos por pie se recomienda para tener una fractura óptima en el oriente ecuatoriano? Perfecto, muchas gracias. A ver, hablando en términos de disparos, partamos de ahí. La comunicación del pozo de mi pozo, del casing como tal, con el reservorio debe ser la más óptima posible. Es decir, entre mayor cantidad de disparos conecten mi fractura o conecten mi plano de fractura va a ser mucho mejor. Ahora, si hablamos de un yacimiento que tiene buenas propiedades de permeabilidad, que no tiene mayor invasión, que tiene una buena porosidad, que tiene una buena presión, pues un disparo de 12 tiros por pie, una penetración media, va a ser muy buena porque va a la final entregar un entry hole o un diámetro de disparo más grande por donde se puede colocar un apuntalante más grande y va a quedar una fractura o un canal más conductivo. Ahora, si se trata de un reservorio eh, laminado que se encuentra apretado, que no es tan masivo, pues evidentemente la técnica de disparo va a ser diferente. Ahí se recomendaría una alta penetración para tratar de comunicar la parte más profunda del reservorio, tener un mayor crecimiento. Esto va a representar, pues obviamente, que su entrada o su entry hole, el diámetro del disparo inicial, sea menor para que alcance esa mayor profundidad. Esto también me representa en términos de fractura, quizás la colocación de un apuntalante no tan grande, el diámetro por el cual va a pasar no es tan grande y va a hacer que se tapone. Entonces, esta combinación va a depender mucho del tipo de yacimiento que yo tenga y el diseño que yo haga en términos de apuntalante. La combinación de las dos cosas me van a dar el disparo óptimo.
En la cuenca oriente trabajamos con los dos, con 5 tiros por pie y con 12 tiros por pie, dependiendo un poco de las propiedades de los reservorios que les acabo de mencionar. Muchas gracias, Wilson. Bueno, tenemos otra pregunta que nos hacen, nos dice, buenas tardes, gracias por la charla. Me pregunto cuál es la extensión que se puede alcanzar estas fracturas en relación al pozo. Perfecto. Hablando de extensión de fractura, vimos ahí en la presentación un poquito que yo les decía la longitud de esta ala o la extensión como tal. Va a depender del tipo de pozo. Si yo tengo muy buenas propiedades, como les decía, y el objetivo de mi fractura es solamente bypassear ese daño, pues una fractura corta, unos 50, 100 pies, altamente apuntalado, va a ser suficiente, porque el reservorio tiene propiedades buenas como para fluir. Ahora, si hablamos de un reservorio laminado con alta concentración de arcilla, que no tiene estas buenas propiedades, son 2, 3 milidarcis, ahí sí yo voy a requerir una construcción de una geometría mayor. Ya estamos hablando de cientos de pies, una longitud mucho mayor a fin de contactar mayor área del reservorio. Si me centro mucho en la cuenca oriente, normalmente trabajamos alrededor de los 150, 200 pies como longitud de crecimiento de fractura. Hemos llegado a ser, sí, hasta de 460, de 480. Ya son fracturas muy largas para el tipo de yacimientos que tenemos en la cuenca oriente. Aún así se han construido. Ahora, si nos pasamos a algo no convencional, un tide, un shale, pues ahí sí son fracturas de unas extensiones mucho más grandes. Estamos hablando de 900, 1000 pies de extensión de longitud de fractura. Entonces debe ser un tema muy convencional dentro de los no convencionales, los reservorios no convencionales, no lo que hemos desarrollado en la cuenca oriente. Ya, perfecto, Wilson. Bueno, tenemos dos preguntas más en el chat. Nos hace Henry, dice, buenas tardes, muy buena presentación. En su experiencia, ¿cuál es el incremental promedio del IP del pozo luego de una fractura? Bueno, en realidad hablando de un incremental promedio de IPs es bien complejo. Cada pozo como tal tiene su índice de productividad y lo que hace la fractura es ponerle el pozo a su máximo potencial, es decir, lo que vimos de la condición actual, pues mejorarle. Ahora, esto tiene un límite geométrico que vendría a ser su condición de pozo. Es decir, por una fractura, por más larga que ésta sea, por mayor concentración de apuntalante que le pongamos, por mejor apuntalante que diseñemos, pues va a llegar a un límite geométrico. Ese límite geométrico es king es -5. De esa condición no le podemos mejorar. Entonces, si hablamos solo en términos de IP, ¿cuál es su condición máxima hasta la cual se puede llegar a mejorar? Viene a ser hasta un skin negativo de -5, ese es el límite geométrico. Si yo quiero pues producir más de mi reservorio con los pozos, yo ya dejaría el tema de un pozo vertical o direccional fracturado, me iría a pozos horizontales que me van a generar un mejor IP y a su vez un pozo horizontal fracturado que me va a generar pues un IP mucho mayor, que ahí sí llegaríamos quizás a esa horizontalización de la curva de IPR. Ya viene a ser la combinación de técnicas dependiendo del reservorio. Pero sí, hablamos de un número, como te explicaba, pues hasta el -5 es el límite geométrico al cual yo puedo colocar o llevar un IP dentro de mi pozo. Perfecto, Wilson. Muchas gracias. Bueno, en el chat tenemos tres preguntas más. Vamos a leerlas esas para que nos ayudes, ¿ya? A ver, la Con primera todo gusto. dice, ¿influye la salinidad del agua del yacimiento en los procesos de fractura con control de agua? Ya, la concepción viene a ser que nuestro fluido, tanto de control como de fractura, sea lo más inerte posible al yacimiento. Es decir, que las salinidades de las aguas como tal sean semejantes, muy parecidas o en su defecto, llegar a la neutralización, el agua más neutral, todos los ingenieros químicos me van a dar la razón, es la concentración 1 normal. Entonces los fluidos con los cuales yo ejecuto el trabajo deben ser lo más inertes posibles y que no me generen ninguna reacción, tanto a nivel fluido, agua de formación, petróleo y gas con mi fluido de fractura y también mis fluidos de la fractura con la matriz, es decir, que no me desestabilicen las arcillas, que no haya hinchamiento, que no haya alguna interacción, ya sean con
con pirita, con algún elemento que me pueda generar una precipitación o algún daño. Es decir, mis fluidos de fractura pasan un proceso de laboratorio de diseño con los fluidos del pozo antes de la ejecución del trabajo. Pero se es independiente de la salinidad. Como les menciono, es un diseño que se hace para cada pozo, una compatibilidad de fluidos y fluido roca, de tal manera que no se genere una alteración. De esa manera no habría limitante en términos de salinidades. Muchas gracias, Wilson. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, Fuentes, ¿cuáles son las causas de posibles arenamientos durante la operación de fractura? Muchas gracias. La lista es interesante. El arenamiento, si bien no lo vimos dentro de la presentación, el arenamiento vendría a ser la etapa en la cual yo no logro colocar todo el apuntalante en la fractura y este pues se me queda en el pozo generándome un pico de presión y un taponamiento del pozo. Las posibles causas, una de esas les mencionaba, es la selección del apuntalante. Yo puedo tener un disparo o un entry hole de mi disparo de .3, .27 y no me permitiría colocar apuntalantes de gran tamaño, como sería un 12-18, por ejemplo. Podría colocar un apuntalante 20-40, quizás máximo un 16-20. Ahora, si yo tengo un entry hole mayor, un .4, .45, de pulgada, pues me permite trabajar con apuntalantes más grandes, un 12-18, un 16-20 sin ningún inconveniente, de tal manera que uno de los parámetros para esta selección o producto de esta selección o el arenamiento, pues viene a ser justamente en diseño. Adicional a eso también está asociado el tema de tortuosidad. Les había mencionado durante la presentación que la tortuosidad no es nada más que la dificultad que tiene el fluido y el apuntalante de pasar del pozo hacia la fractura o hacia el yacimiento. Esta tortuosidad viene a ser los cambios de dirección que tiene o que sufre el fluido abajo. Como es un cambio de dirección, va a tener un cambio de velocidad y en este cambio de velocidad diaria, pues el apuntalante comienza a detenerse ahí generándome un taponamiento. De ahí que se hace un análisis para disminuir este riesgo y evitarlo. Este análisis pues es discretizar las fricciones, de dónde viene la posible pérdida y ver hasta qué volumen máximo y qué presiones máximas yo podría trabajar y colocar a través de estas zonas de dificultad para que no tenga o para que yo no sufra un arenamiento. Entonces, las posibles causas de un arenamiento podría ser un mal diseño, quizás una limitación en las condiciones de pozo, un disparo, un entry hole, una no comunicación efectiva, una alta tortuosidad entre los más comunes que se han visto. Perfecto, Wilson, muchas gracias. Este, hay dos preguntas más en el chat, yo creo que con esa ya finalizamos y bueno, vamos con la primera ya. Nos dice Christopher, buen día, en términos de conductividad y OFCD, ¿cuál es la diferencia entre una fractura convencional y una de pilares? Muchas gracias. A ver, les había mencionado el FCD como un factor de conductividad adimensional, en donde hacíamos una razón o una división de la conductividad que yo tengo en mi fractura para la conductividad de mi formación. De tal manera les había mencionado que este número iba a ser positivo, 1, 2, 3, 4, y entre más alto sea, es mejor porque vas a tener un canal altamente conductivo en donde el reservorio va a aportar al canal y el canal pues va a aportar al pozo. Si hablamos de una fractura convencional, normal, no tipo pilares, estaríamos dentro de valores de 4 o 6 de FCD, que ya me está diciendo que mi canal es 6 veces más conductivo que mi reservorio, va a aportar muy bien. Ahora, al pasar a la técnica tipo pilares, no lo mencioné, muchas gracias por la pregunta, caemos en un concepto que se llama conductividad infinita. Es decir, ese espacio vacío entre pilar no me genera ninguna restricción, es un espacio vacío por donde el flujo o el fluido va a ir libremente. Esa vendría a ser mi concepción de conductividad infinita, es decir, yo comienzo a calcular ese FCD y me va a dar pues un número extremadamente alto, 800, 200, 300, que representa que ese canal es 300, 400, 500 veces más conductivo que mi reservorio.
matemáticamente y teóricamente se lo puede calcular. A partir de unos valores de 16, 20 FCD, pues ya se elimina el concepto de FCD y solamente se lo deja en una conductividad infinita. Es decir, mi fractura es muy o extremadamente conductiva con respecto al reservorio. Y lo llamamos una conductividad infinita, es decir, es el número de 200, 300, 400. Ya no lo calculamos, solamente lo dejamos en términos de conductividad infinita. Ok, muchas gracias, Wilson. Bueno, vamos con la última pregunta que nos hace Germania. Nos dice, ¿el uso de fluidos de fractura poliméricos pueden provocar taponamiento de los canales de fractura? ¿En qué casos es más común? Ya, a ver, partámosle en un poquito en dos la pregunta. No sé si por ahí vaya y me confirmas, Germania. Si hablamos de fluidos poliméricos, yo hablé de que teníamos polímeros que gelificaban al fluido y también hablé de polímeros que me ayudaban a hacer una divergencia, es decir, un taponamiento temporal y posterior a eso una apertura como tal. Si hablamos de los fluidos poliméricos que me dan la gelificación, como tal, hablamos de que estos tienen unos residuos, es decir, que sí me genera un, un posible daño o sí me genera un taponamiento muy mínimo con respecto al ganancial que yo tengo. Es decir, un 0.01% es el daño, la afectación que yo voy a tener con respecto al ganancial que me está dando, es decir, ese residuo del polímero, una vez que cumplió su efecto, que se rompió, sí me va a generar un taponamiento de estos canales, tanto del reservorio como de la fractura. Pero como les menciono, el ganancial que yo tengo con la fractura, pues es de muchísimo más con respecto a esa posible afectación que yo tenga, que es muy pequeña. Ahora, si hablamos de la técnica del Access Frag, que es la aplicación de este polímero para generar un sello temporal a la entrada de la fractura, este ingresa netamente pulgadas comparado con los pies o los metros, que es un ala de fractura, y ahí sí no me generaría ningún daño, más bien es una obstrucción mecánica diseñada para generar un cambio de presión en un intervalo de tiempo muy corto. No sé si por ahí lo expliqué las diferentes formas de estos daños y lo que haría. Allí Máximo y todos los presentes, nuevamente pues muchísimas gracias por el tiempo, las preguntas y el compartir de esta tarde. Muchas gracias, Wilson. Bueno, de verdad estuvo muy interesante el tema. Hubieron buenas preguntas que surgieron en este tiempo. Bueno, de parte de todo el equipo de SP Ecuador y los capítulos estudiantiles, agradecemos por la participación y obviamente por la... Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y de igual manera, Wilson, por compartirnos este importante tema, que yo sé que va a ser de mucha ayuda para a todos los asistentes, o porque algunos de ellos son estudiantes o quizás sean profesionales que de alguna manera requieran algún conocimiento extra. Entonces, sabemos que es importante mantenernos con los conocimientos actualizados y muy, muy buen aporte, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde y que pasen bien, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias y una buena tarde.